En la sección de Directo A vamos a comentar con nuestro compañero Jorge Hurtado cómo las posiciones que están expresando los líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas, que inició hoy en la sede de esta organización en Nueva York, está evidenciando una reestructuración del orden internacional, del sistema internacional. Vemos un sur global cada vez más fuerte y con su propia agenda, con una agenda que tiene sus propios intereses evidentes, históricos, actuales, respecto a temas como la crisis climática o como el alineamiento respecto a la guerra en Ucrania, así como reivindicaciones sobre la reestructuración del sistema financiero internacional. Ya está listo en el estudio nuestro compañero Jorge Hurtado. Bienvenido. ¿Qué tal, Rosa? Pues empecemos hablando de lo que veníamos comentando. Le pido qué es lo que han expresado los líderes del sur global, particularmente respecto al desarrollo de la guerra en Ucrania. Bueno, la prensa siguió estos discursos precisamente porque desde el inicio de la guerra en Ucrania ha habido muchísima ambigüedad y sobre todo opiniones encontradas respecto a una posición. De hecho, hasta hoy no hay una posición concreta de América Latina respecto a la guerra en Ucrania. Y vamos a empezar con las declaraciones que dio el presidente colombiano Gustavo Petro en la ONU. Criticó básicamente a los países de Occidente y dijo que esta guerra o la tensión no debe estar concentrada solamente en Ucrania, sino también en Palestina. Según Petro, su ideal es llevar esta política de paz total que quiere implementar en Colombia, llevarla a nivel internacional y abordar otros tipos de guerra, inclusive la del cambio climático. Esto ya lo había mencionado Petro en la cumbre de hace una semana del G77 más China en Cuba, y Petro se preguntaba ¿cuál es la diferencia entre Ucrania y Palestina? Se preguntaba también, ¿no es hora de acabar con ambas guerras y otras? Y otro líder latinoamericano del sur global que también habló sobre la guerra en Ucrania y cuyas declaraciones son muy seguidas porque siempre han sido controversiales respecto a la guerra es el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que básicamente criticó la incapacidad de la ONU para resolver este conflicto y otros países que apuestan, según él, más por armas que por la paz. Dijo, seguiremos criticando cualquier intento de dividir el mundo en zonas de influencia y de reeditar lo que según él es una nueva versión de la Guerra Fría. Hay que dar un poco de contexto y recordemos que las declaraciones de Lula han sido bastante controversiales respecto a la guerra en Ucrania. En abril de 2023, Lula sugirió que Ucrania debería considerar ceder la península de Crimea para negociar la paz con Rusia. También ha sido crítico con la ayuda militar y él mismo se ha propuesto para ser un mediador. Varias de estas propuestas no se han podido tampoco concretar. Miguel Díaz-Canel, el líder cubano, habló sobre el embargo contra la isla, pero no mencionó la guerra en Ucrania. Y Petro y Lula pidieron quitar el bloqueo económico a Cuba y además sacarlo de la lista de los países patrocinadores del terrorismo. Bueno, esta cuestión del embargo sobre Cuba, ¿no? Una cuestión que siempre reclama la mayoría de los países representados en la Asamblea de Naciones Unidas. Jorge, y le pregunto también por qué dijeron respecto a la crisis climática también los principales representantes del llamado sur global. Podemos decir que en este tema hubo un poco más de consenso respecto a los líderes latinoamericanos. Uno de ellos fue Dina Boluarte, la presidenta de Perú, pidió crear un pacto de atención inmediata para combatir el cambio climático y fenómenos meteorológicos como el fenómeno del Niño, que está afectando con graves sequías a su país. Otro que habló sobre este tema también fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Lanzó fuertes críticas contra potencias mundiales por su responsabilidad, según él, en el calentamiento global. El presidente de Bolivia, Luis Arce, también habló sobre el cambio climático. Dijo que es necesario crear un nuevo pacto para el futuro con la mirada puesta en los objetivos de desarrollo sostenible. Y también el presidente Gustavo Petro retomó esta idea de la descarbonización de la economía. Jorge, me comentan que no tenemos tiempo para abordar la cuestión de los reclamos para reformar el sistema financiero internacional. No sé si tiene dos palabras para mencionar. Bueno, básicamente que parece que en este tema sí hubo un gran consenso de parte de los líderes latinoamericanos, muchos de ellos como Alberto Fernández, Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también hablaron sobre reformar el sistema financiero global y las instituciones financieras para adaptarse a las necesidades actuales.